Hola a todos, bienvenidos a Demos Math. El día de hoy vamos a ver una de las demostraciones más clásicas del teorema de Pitágoras. Esta demostración es muy conocida por estudiantes del nivel secundaria, el nivel preuniversitario. Vamos a utilizar el traslado de áreas y también vamos a hacer algunas comparaciones. Bien, para empezar, nosotros debemos recordar que el teorema de Pitágoras es igual hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Bien, para poder reflejarlo en nuestra pizarra, vamos a dibujar un triángulo rectángulo, así como nos muestra la figura. Luego vamos a colocarle algunas letras a los catetos. En este caso, al cateto menor le vamos a colocar la letra A, al cateto mayor le vamos a colocar. Luego vamos a generar una traslación de la figura de la siguiente forma. Al trasladar la figura, también vamos a trasladar los nombres de cada cateto. Obviamente el menor va a estar en la parte inferior con el nombre A y el mayor va a estar en el lado derecho. Luego vamos a generar nuevamente otra traslación de la figura de esta forma. Y luego vamos a colocar también nuevamente el nombre de cada cateto con su letra respectiva. Obviamente el lado menor va a ser llamado siempre A y el lado mayor va a ser llamado B. Luego también vamos a generar por último otra rotación de la figura de la siguiente forma y también vamos a colocarle los nombres correspondientes a los catetos. El cateto menor es A y el cateto mayor es B. Lo que se nos ha formado en esta figura es un cuadrado del lado A más B. Luego de tener este cuadrado con lados A más B, ahora vamos a verificar que la hipotenusa también tiene un nombre. En este caso lo vamos a llamar con la letra C. Pero antes de esto hay que verificar que el área que nos está sobrando también tiene una forma cuadrada. Es el siguiente área, esa área en roja. Si te das cuenta, vamos a colocarle a cada uno de los lados, en este caso llamado hipotenusa, le vamos a colocar una letra. Esta va a ser llamada C. Los lados de los catetos son AB, la hipotenusa es C. Luego a la siguiente también le vamos a colocar C. A la siguiente C y a la siguiente C. Con esto estamos demostrando de que este cuadrado interno de color rojo tiene lados iguales, C cada uno. Luego recordemos uno de los teoremas más básicos que nos enseñan sobre áreas. El área de un cuadrado sería lado al cuadrado. Este cuadrado tiene de lado C, por lo tanto, nuestra área sería C al cuadrado. Hasta ahí, nada fuera de lo común, todo es correcto, los lados, la hipotenusa y el área. Luego de esto, vamos a generar una pequeña copia del cuadrado original y lo vamos a llevar al lado derecho, de la siguiente forma. Una vez que tenemos este cuadrado, ahora vamos a trasladar los triángulos desde el triángulo de la izquierda al cuadrado de la derecha. Vamos a trasladarlo de forma adecuada. Y la forma sería la siguiente. Agarramos este triángulo y lo colocamos ahí. Agarramos el segundo triángulo, lo colocamos acá. Agarramos otro de los triángulos y lo colocamos en esa área y también este de aquí. Al generar el nuevo reordenamiento, nos vamos a dar cuenta de que está sobrando dos áreas que no sabemos si son cuadradas o son rectangulares. Para eso hay que colocar los nombres de los lados de cada triángulo. Para eso vamos a darnos cuenta que es la porción, el lado menor. Y si recuerdas, en la figura anterior, el lado menor tenía como nombre A. Así también en la otra figura, que es esta, también podemos colocar los nombres de los catetos. El lado mayor, obviamente, es el lado B. Por lo tanto, este otro
con lo cual nos damos cuenta que ambas figuras, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, son cuadrados. En la parte de arriba tenemos un cuadrado de lados A y un cuadrado en la parte inferior de lados B. El primero del lado A, obviamente, el área sería A al cuadrado, ya que sabemos que el área de este cuadrado sería lado al cuadrado. Si el lado es A, el área es A cuadrado. Mientras que en este cuadrado de lados B, obviamente el área del cuadrado sería B al cuadrado. Y si nos damos cuenta y lo comparamos con la figura del lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta que este cuadrado que tiene como área al cuadrado y este otro cuadrado que tiene como área b cuadrado, la suma de los dos va a ser igual a este mismo área del lado izquierdo. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y de esta forma estamos demostrando el teorema de Pitágoras con la traslación de áreas de una figura a otra. Colocando cada área como una ecuación tendríamos lo siguiente. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Si revisamos los triángulos, C al cuadrado sería la hipotenusa. Es igual a al cuadrado, que es un cateto, más b al cuadrado, que es el otro cateto. Y este es el teorema conocido como el teorema de Pitágoras. De esta forma estamos demostrando el teorema de Pitágoras, que es una de las formas más básicas de poder demostrarlo. Hay varias maneras que ya lo vamos a estar viendo en los siguientes videos. Finalmente colocamos las letras L, Q, Q, D, que significa, para las personas que no sepan, lo que quiero o quise demostrar. Eso es todo por ahora. Dime qué te ha parecido esta demostración del teorema de Pitágoras. Vamos a realizar más demostraciones y ejercicios más adelante. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao.